Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Pues el primer punto es, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más importantes en la geometría. Fue formulado por un matemático griego llamado Pitágoras de Samos, alrededor del año 1500 a.C. y sigue ampliamente utilizado hoy en día. El teorema de Pitágoras está relacionado sobre la matemática, sobre los lados de un triángulo rectángulo. Como habíamos dicho antes, el teorema de Pitágoras se basa en los triángulos rectángulos, que son triángulos que tienen un ángulo recto de 90 grados. Y el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. ¿Qué significa esto en matemáticas? Supongamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo y el triángulo tiene dos lados, que sería el A, el B y el C. Entonces, ¿qué pasa? A y B son los catetos, los lados que forman el ángulo recto, y C es la hipotenusa, el lado que se opone al, ¿cómo se llama? El lado más largo de la hipotenusa, por mucho. Entonces la fórmula sería C elevado a la 2 es igual a A elevado a la 2 más B elevado a la 2. ¿Esto qué significa? Que si estos números los cambiamos por estas expresiones las cambiamos por números, sería C elevado a la 2 es igual a, pongamos, 7 más 8 elevado a la 2, a lo que nos tendría aquí sería el resultado de 49 más 64 es igual a 113. Entonces la hipotenusa o el valor de C es igual a 113, pero todavía nos falta un paso, que es, digamos, que elevarlo a la potencia. Mejor es el. Bueno, ¿cuáles son las características del teorema de Pitágoras? Bueno, la primera característica es que se aplica exclusivamente hacia los triángulos rectángulos. Es decir, que si nosotros tenemos un triángulo normal o un rectángulo o hasta incluso un cuadrado, esos están mal, ya que no cumplen con la característica, o se podría decir regla, que tiene el teorema de Pitágoras. Solamente funciona con triángulos rectángulos. A estos triángulos rectángulos es la, digamos, mitad de un rectángulo, pero un poquito más largo de acá y más largo de acá, a lo que nos daría un triángulo rectángulo. La segunda característica es que la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo. O sea que, digamos, si tenemos un lado más pequeño y el otro un poquito más pequeño, el lado más largo tiene que ocupar la hipotenusa, que también mide 90 grados. ¿Cómo se llama? El ángulo debe de medir, digamos, que casi siempre 90 grados. Y siempre es el lado más largo del triángulo. La tercera característica es que sirven para calcular lazos desconocidos. Bueno, ¿a esto qué se refiere? Que si conoces los dos lados del triángulo, por ejemplo, los dos catetos que eran A y B, el único que se podría encontrar en números desconocidos sería el número 6, que sería la hipotenusa. Entonces, para esto también nos sirve el teorema de Pitágoras, para, ¿cómo se llama? Para descubrir, o tal vez, digamos que, como descubrir que, digamos, acá tenemos 7 y acá tenemos 8, entonces aquí cuánto sería la hipotenusa de estos dos lados. Esta sería la tercera característica. La cuarta característica, para la tercera también característica, eso sería al revés. Podríamos saber
el número de acá y el número de B, también no podríamos saber cuál sería el número de A. Entonces aquí también nos podría ayudar. Cuarta característica, es una herramienta fundamental para la geometría, es decir, se usa como base para muchos conceptos más avanzados, como la distancia entre dos puntos planos. Digamos que aquí hay una distancia entre dos puntos planos si queremos saber. Por eso aquí utilizamos el plano cartesiano, la trigonometría, el álgebra y el cálculo, etc. También tiene muchos tipos de aplicaciones en prácticas. También tiene muchos tipos de aplicaciones, como los ejemplos serían la ingeniería, la arquitectura y programación de videojuegos y muchos más programas. También utilizan lo que es el teorema de Pitágoras, a lo que nos da una relación que casi toda, digamos, una ingeniería podría también estar relacionada con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ver otro concepto que sería diferencias entre conceptos matemáticos o similares. Aquí comparemos el teorema de Pitágoras con los métodos para resolver triángulos. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a hablar de tres puntos principales nada más. En la construcción, ¿qué aplica el teorema de Pitágoras? Bueno, para medir diagonales de paredes o techos sin herramientas sofisticadas. En el número 2 sería la navegación, que es para calcular rutas más cortas o distancias entre dos puntos. Como ya hemos dicho, los puntos cardinales o el plano cartesiano. El tercer punto es diseño gráfico y videojuegos para un cálculo de distancia entre un objeto en un espacio bidimensional. Hola. Bueno, y el último punto extra es matemáticas, que es en base a desarrollar conceptos como trigonometría y funciones cuánticas. Eso sería aportado por aportar al tema de Pitágoras. Cualquier duda nos avisa.